Hola, muy buenas amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Bien, en esta ocasión voy a hacer el tercer vídeo de aprendizaje de programación C++, un poquito desde cero y para novatos. Recordamos un poco que en el anterior vídeo estuvimos viendo tres tipos de variables básicas. Una era el tipo int, que nos referíamos pues a números enteros, es decir, números que no tenían decimales, como podían ser el 10, el menos 100, etcétera, etcétera, etcétera. Otra era la llamada float, ¿vale? Float decíamos que era todo lo contrario a int. En este caso podíamos usar el 12.45, o sea, decir números con decimales, ¿vale? Menos 100.56, etcétera, etcétera. Y también mencionamos una llamada doble, ¿vale? Pero esta no era tan básica y esta variable ya dijimos que se daría más adelante. Esto era, digamos que era un float, o sea que era una variable que íbamos a emplear para números decimales, pero quizá números pues que eran mucho más grandes o operaciones que nos fueran a dar números decimales mucho más grandes. Pero bueno, como en este caso estamos dando así números bajitos, o sea que no tenemos mucho problema, usamos float. Y la tercera variable tipo básica que estamos usando en C++ era char, que este tipo de variable la usábamos para símbolos, como podía ser el porcentaje o el dólar, ¿vale? Y también para letras, ya fueran minúsculas o mayúsculas, ¿vale? Y hablábamos de letras sueltas, o sea, nunca palabras. Palabras, ni frases, ni nada. Entonces, para esto, vamos a utilizar en este vídeo, ¿vale? Que ya nos vamos a meter hablando de eso de palabras y frases, así un poco de valor fijo, como yo lo llamo. Vamos a utilizar otro tipo de variable, ¿vale? Que se llama string. Este tipo de variable la vamos a emplear precisamente para el uso de lo que serían palabras o digamos lo que serían esos caracteres que hay entre espacios y demás. Vamos, para no liarnos un poquito, ¿vale? Quiero decir que con string lo empleamos siempre entre comillas, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, pues si poníamos una palabra como coche, pues decíamos que este conjunto de letras era un string. Si nosotros, por ejemplo, poníamos una frase como hola, ¿qué tal estás? ¿Vale? Pues decíamos, entre comillas también, perdón, ¿vale? En este caso estábamos diciendo que todo este conjunto de letras, espacios, si hubiera comas, símbolos, etcétera, etcétera, esto formaría parte de un string. ¿Vale? Un poco para que nos entendamos. El tipo de variable string se usa pues para eso. Y bueno, para alguien que me comente ahora mismo, seguimos con la biblioteca IOStream, ¿vale? Que decíamos que era una biblioteca tipo estándar, que nos valía para estas cosas, y no necesitamos de momento para utilizar el string, como lo vamos a usar nosotros ahora mismo, de crear una variable que contenga un valor como una palabra o una frase, no necesitamos incluir ningún tipo de biblioteca. Lo digo por si alguien piensa que es obligatorio porque hay una biblioteca, ¿vale? Que se llama include, ¿vale? Que se llama include string, ¿vale? O también string.h, que es, efectivamente es una biblioteca empleada para uso de string, pero no como estamos haciendo nosotros ahora. O sea, es una biblioteca que está más bien centrada en rollo de manipulación de la cadena de caracteres dentro del string. Entonces ahora mismo, tal y como lo tenemos, estaría correcto. Entonces, ¿cómo vamos a crear la variable string? Bueno, pues al igual que con las otras variables, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Vale, me estoy dando cuenta antes de liarla, ¿vale? Aquí me falta lo de inMain, ¿vale? Y ahora estaría correcto, ¿vale? Es que lo he visto ahora mismo y he dicho, coño, esto me falta. Entonces, bueno, ¿cómo creamos una variable string? Bueno, pues nosotros escribimos string y en C++ se escribe en minúscula, ¿vale? Porque hay lenguajes de programación que es verdad, como Java, que se escribe string, la S es mayúscula, pero en este caso de string en C++ es en minúscula. Y ahora vamos a ponerle el nombre a la variable. ¿Qué nombre le pongo? Pues por ejemplo palabra. Y le vamos a dar una igualdad. ¿Vale? Recordad que ahora mismo estamos hablando un poco de lo que era un valor fijo. Es decir, que yo voy a tener un valor que no estoy pidiendo en ningún momento escribirlo mediante teclado. Estamos haciendo un valor directamente que va a ser el mismo para todo el programa.
Entonces, string palabra, pues por ejemplo, el ejemplo que decíamos antes, coche, ¿vale? Mi variable palabra, el valor de esa variable es coche, ¿vale? Es de tipo string. Entonces, si yo quiero pedir directamente el valor que tiene la variable palabra, ¿vale? Pues yo pongo code, yo diría palabra, escribiría, perdón, más que diría, ¿vale? Menor que, y en L. Decíamos un poquito, pues aquí estoy pidiendo directamente qué valor tiene esta variable creada por nosotros, que se llama palabra, que es de tipo string, ¿vale? Y el valor que tiene es coche. Entonces, al pedirlo así, pues estamos pidiendo directamente el valor. Y hemos compilado y cuando ejecutamos, pues nos aparece coche. Directamente hemos pedido ese valor que tiene la variable palabra. Ahora, decía también de frases. Pues igual, o sea, yo creo otra variable string que se llama frase y le voy a dar una igualdad. ¿Y qué puedo ponerle? Pues por ejemplo, el ejemplo parecido a antes que he puesto, en vez de qué tal estás, pues vamos a poner hola, cómo se disfruta el verano, por ejemplo. Y esto sí que decíamos pues un poquito el conjunto de todo lo que había, que eran las letras, los espacios, los símbolos como la coma, ¿vale? O carácter, bla bla bla. O sea, que esto es lo que estábamos diciendo que era también un string. Todo ese conjunto de cosas, ¿no? Y aquí pues vamos a usar un poco lo que hablamos de concatenación, ¿vale? Para empezar ponemos code, que era para imprimir cosas en pantalla, menor que. Y entonces, ¿qué decíamos que era la concatenación? Bueno, pues siempre hemos dicho que era la unión de una parte escrita, ¿vale? Que nosotros escribíamos junto a una variable creada, ¿vale? Es la unión de ambas cosas. Entonces, pues por ejemplo, pongo la frase elegida es, y voy a poner así en plan puntos suspensivos, esta es la parte escrita, y para unirlo a una variable lo que hacíamos era poner menor que, y aquí escribíamos la variable creada. En este caso vamos a escribir frase, que es nuestra variable creada, ponemos menor que, y escribimos en L, ¿vale? Para pedir un salto de línea. Vamos a dar play y aquí lo tenemos, ¿vale? La frase elegida es, puntos suspensivos, hola, ¿vale? Cómo se disfruta el verano. Y un poquito para mostrar cómo hacemos este tipo de variables. La variable string que prácticamente se hace igual que las variables anteriores, estas variables básicas que hablamos, la int, float, char, pero se hace prácticamente igual, la única diferencia un poco lo de que va entre comillas, ¿vale? El valor que tenga nuestra variable string va entre comillas. Y ya un poco, pues vamos a enseñar alguna tontería así más decorativa, ¿vale? O sea, un poquillo, pues para el que le interese este tipo de cosas. Por ejemplo, en lugar de poner la frase elegida, o sea, todo seguido, ¿vale? Pues, por ejemplo, la he hecho toda seguida posta porque estábamos hablando un poco de concatenación y un poco para que supierais cómo hacerlo. Entonces ahora, pues por ejemplo, así más decorativo, pues vamos a poner code, que recordar que era para imprimir cosas en pantalla, o sea, nos mostraba cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a poner el code o cout, ¿vale? Como lo quieran decir cada cual. Y por ejemplo, pues voy a poner primera, yo qué sé, primera variable, ¿vale? Es que es un poco así en plan tonto, lo voy improvisando, pero era bueno para que le interese conocer este tipo de chorradillas, ¿no? Entonces, un poquito, primera variable. Digo chorradilla por la manera de decorar lo que lo hago yo, no porque esto sea una chorrada, ¿vale? Porque esto sí es importante, el tipo de variable y tal. Y bueno, lo que decía chorradilla era este tipo de decoración, ¿de acuerdo? Es decir, pues yo lo que voy a hacer es primera variable y en L estoy pidiendo un salto de línea. Entonces, por ejemplo, pues voy a poner otro code y voy a hacer pues unos guiones, ¿vale? Como una línea, ¿vale? Debajo de la palabra primera variable. O sea, debajo de esa mini frase, ¿no? Y ahora pues quiero poner otro salto de línea. Y ahora code. Pues aquí voy a poner mi primera variable que era palabra. ¿Vale? Y voy a hacer en... Ahora, esto es para ver lo anterior, solamente que he decorado de otra manera, ¿vale? Ahora
cuando yo pongo code menor que y en L, ¿vale? Directamente, digamos que estoy pidiendo, o sea, como un espacio, ¿vale? Como un salto de línea, para que esto no me aparezca tan pegado a lo siguiente. O sea, aparezca un poquito más separado. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con la siguiente. Aquí voy a poner segunda variable en L. Y lo mismo, igual que antes, ¿vale? Voy a hacer un copy-pega por no tardar tanto, ¿vale? Control C, yo selecciono Control C, aquí voy a poner Control V. Y ya tenemos esto, tenemos la línea y aquí vamos a cambiar el nombre de la variable, ¿vale? Que era frase. Entonces, bueno, un poquito para que veáis así un poco la decoración está un poco más tonta, ¿vale? Lo que tenemos es... bueno, tenemos coche muy pegado, o sea, voy a quitar estas de antes, ¿vale? Los ejemplos... Ay, joder, me he equivocado, ¿vale? Espérate, perdón. Vamos a dar aquí... He borrado sin querer las variables creadas y yo lo que quería borrar era esto, ¿vale? El ejemplo anterior, lo de la palabra y la frase, ¿vale? Queríamos un poquito que se nos viera, pues así un poco la nueva decoración, ¿vale? Así por llamarlo de alguna manera, ¿veis? Que tenemos primera variable, coche, segunda variable, nuestra raya, hola, cómo se disfruta el verano, ¿vale? Que era un poco una chorrada, pero era para que lo vierais. Así, maneras que tenemos para hacer esto también. Y bueno, también decir que la concatenación, que la hacíamos en una sola línea, también un pequeño truco que decíamos cuando queríamos hacer todo en una línea, ¿vale? Pues era el siguiente. Voy a mostrar esto por ir terminando el vídeo, ¿vale? Que es que, por ejemplo, aquí pongo primera variable, voy a ponerle 2 puntos y ponía un punto y coma. ¿Y por qué ponía un punto y coma? Bueno, pues porque decíamos que estamos indicando que no queríamos salto de línea. Por lo cual, al escribir yo la siguiente frase, ¿vale? En este caso, palabra, me va a aparecer seguida de esta primera frase, ¿vale? O sea que me va a salir primera palabra y aquí a la derecha pues me va a salir el valor de la variable palabra. Si lo hacemos aquí, pues lo mismo, ¿vale? Que era una manera así también para que lo vierais, ¿vale? En plan seguido, en lugar de escribirlo todo en una frase, ¿de acuerdo? Así concatenando y tal. Pues también podríamos hacer esto, o sea, segunda variable, le voy a poner los 2 puntitos, ¿vale? Y punto y coma. Aquí pidiendo, pues ¿qué pido? Pues la frase, que va a ir seguida de esta mini frase de segunda variable 2 puntos, pues seguido va a ir la frase que nosotros hemos escrito en la variable frase. Y un poco para que lo veáis, ¿vale? Primera variable, coche. Segunda variable, hola, cómo se disfruta el verano, ¿vale? Y bueno, pues voy dejando aquí el vídeo porque esto era un vídeo básico, un poco para aprender a utilizar lo que es la variable string. Un poquito, pues ¿cómo escribo? Pues escribe así. ¿Cómo la creo? De esta manera. Y un poco ejemplos en plan valores fijos. Ya cuando a medida que vayamos subiendo un poco el nivel, pues ya veremos pues un poco esto que veíamos, como pregunto mediante el teclado, cómo voy a escribir yo las variables y bla bla bla. Entonces, bueno, pues voy terminando aquí el vídeo. Espero que lo estéis disfrutando, espero que os esté sirviendo, espero de verdad pues que no sé, que no me haya explayado mucho, que no se esté liando. Y bueno, cualquier cosa, duda, comentario, interés, pues todo es bienvenido a mi canal. Un poquito lo que siempre se dice, poner un poquito me gusta, no me gusta, suscribiros, no sé, comentar un poco, críticas constructivas. Y bueno, pues lo que siempre decimos, hasta muy pronto y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta muy pronto, chavales.